El día del juicio final, mi marido, Fulgencio, me demandó el divorcio, acusándome de ser una madre y esposa fracasada. Exigía incluso todas las propiedades y la custodia de mi hija. Sin embargo, dentro de la sala del tribunal, escuché una frase que lo cambió todo. Era la voz de mi hija de 7 años, Leire, preguntándole al juez: «Señoría, ¿puedo enseñarle algo que mi mamá no sabe?». El juez asintió con la cabeza. Mi hija dio un paso al frente, levantó su tableta y pulsó el botón de reproducción. Cuando el vídeo comenzó, todos en la sala se quedaron paralizados en un silencio atónito. Antes de que comience la historia, por favor, déjanos un comentario diciéndonos desde qué ciudad o país nos estás viendo. No olvides dar a me gusta y suscribirte para que este canal pueda crecer y traerte más historias emocionantes. Aquella mañana comenzó como cualquier otra en su hogar. Cayetana, vestida con ropa sencilla, llevaba trabajando en la cocina desde el amanecer. El ligero aroma de un desayuno caliente se mezclaba con el olor a detergente de la lavadora que giraba en el rincón del lavadero. Cayetana se movía rápida pero silenciosamente, sin hacer apenas ruido. Con los años, había aprendido a moverse como una sombra en su propia casa, un esfuerzo por no perturbar la paz de su marido, Fulgencio. A las 6 de la mañana, Fulgencio bajó del piso de arriba. Lucía impecable. Tan pronto como apareció con su camisa recién planchada, Cayetana colocó inmediatamente una taza de café solo bien caliente y un plato de desayuno humeante sobre la mesa. Fulgencio se sentó y cogió la taza sin siquiera mirarla. «El café está un poco amargo hoy», dijo Fulgencio secamente, con los ojos fijos en la pantalla de su móvil. «Lo siento, cariño. Pensé que había medido bien esta vez», respondió Cayetana en voz baja. Fulgencio no respondió. Simplemente apartó el desayuno de su plato y comió unas cuantas cucharadas en silencio. Cayetana se quedó de pie cerca de la mesa, esperando torpemente cualquier otra orden. No hubo ninguna. El silencio entre ellos era tan denso y frío que parecía congelar el vapor caliente que subía del café sobre la mesa. Cayetana había olvidado la última vez que compartieron un desayuno lleno de risas. Probablemente fue hace 2 o 3 años, cuando Fulgencio empezó a trabajar hasta tarde, y sus viajes de negocios se hicieron más largos. «¿Está Leire levantada?», preguntó Fulgencio sin levantar la vista. «Sí, cariño. Se está duchando. Bajará a desayunar pronto», dijo Cayetana. Efectivamente, poco después, el pequeño sonido de unos pasos bajó por las escaleras. Leire, su hija de 7 años, corrió hacia ellos con su impecable uniforme del colegio privado. Su sonrisa era radiante, un marcado contraste con la atmósfera de la mañana. «Buenos días, mami y papi». Leire besó a Cayetana en la mejilla y se dirigió hacia Fulgencio. Él finalmente dejó el teléfono y forzó una leve sonrisa hacia su hija. «Buenos días, princesa. Termina tu comida. Papá te llevará al colegio». «¡Guau! Voy con papá», exclamó Leire con alegría. Cayetana exhaló un suspiro de alivio. Al menos delante de Leire, Fulgencio se esforzaba por actuar con calidez. Esta breve hora de desayuno era el único momento familiar que tenían. Tan pronto como Leire terminó de comer, Fulgencio se levantó de inmediato, cogió su maletín, besó a Leire en la frente y se dirigió a la puerta principal. Como siempre, pasó junto a Cayetana como si ella no estuviera allí. Ni un adiós, ni un beso, ni siquiera una mirada. Solo el rugido de su coche de alta gama alejándose dejó a Cayetana sola en la inmensidad de su gran casa. Cayetana pasó el resto de la mañana con su rutina: recoger la mesa, lavar los platos, hacer la colada y ordenar las habitaciones. Lo hacía todo con eficiencia. Siempre se esforzaba por mantener la casa perfecta. Pensaba que si la casa estaba lo suficientemente limpia, si la comida era lo suficientemente deliciosa, si ella era lo suficientemente silenciosa, tal vez el antiguo Fulgencio volvería. Pero el antiguo Fulgencio parecía haberse ido hacía mucho tiempo. Al mediodía, Cayetana fue a recoger a Leire del colegio. Este era su momento favorito del día. Le encantaba escuchar a Leire parlotear sobre sus amigos, su clase de plástica o su almuerzo. «Mami, hoy la profe me ha puesto 5 estrellas doradas». «He respondido bien a la pregunta», gorjeó Leire felizmente, cogiendo la mano de su madre. «Vaya, qué lista es mi niña», la felicitó Cayetana sinceramente, pellizcándole la naricita. Cuando llegaron a casa, mientras Cayetana ayudaba a Leire a quitarse los zapatos, oyó el sonido de una moto deteniéndose frente a la puerta principal. Un mensajero uniformado gritó su nombre. «Cayetana, un paquete para usted». Cayetana frunció el ceño. No había pedido nada. Se acercó a la puerta principal y recibió un sobre grande y grueso de color marrón. No había remitente, solo el logotipo de un bufete de abogados en la esquina superior derecha. El corazón de Cayetana comenzó a latir incómodamente. «¿Quién es, mami?», preguntó Leire, que la había seguido. «No lo sé, princesa. Probablemente sea solo correo publicitario.
Ve a cambiarte y luego almorzamos, dijo Cayetana, tratando de mantener la voz firme. Después de que Leire corriera a su habitación, Cayetana se sentó en el sofá del salón. Sus manos temblaban ligeramente mientras abría el sobre. Dentro, había un grueso fajo de papeles. La primera frase de la página superior hizo que a Cayetana le faltara el aire. Demanda de divorcio. El mundo de Cayetana pareció detenerse. Le zumbaban los oídos. Releyó las palabras, esperando que sus ojos la hubieran engañado. Demandante. Fulgencio. Demandada. Cayetana. Motivo de la demanda. La esposa ha incumplido gravemente los deberes conyugales. Cayetana sintió náuseas. ¿Incumplido? Había dedicado toda su vida a esta casa. Había renunciado a su carrera a petición de Fulgencio. Había cuidado de Leire. Se aseguraba de que las camisas de Fulgencio estuvieran impecables cada mañana. ¿Qué quería decir con incumplido? Continuó leyendo los siguientes apartados. Sus ojos se desenfocaron ante las exigencias que Fulgencio presentaba. Las demandas eran crueles. Fulgencio no solo pedía el divorcio, sino que solicitaba la custodia total de Leire, alegando que Cayetana era emocionalmente inestable e incapaz de criar a la niña adecuadamente. Y lo más devastador de todo, exigía la totalidad de los bienes gananciales, incluida la casa en la que vivían, con el argumento de que Cayetana no había contribuido económicamente y que todos los bienes eran únicamente el resultado de los esfuerzos de Fulgencio. Cayetana se derrumbó débilmente sobre el frío suelo de madera, los papeles esparcidos a su alrededor, así que por eso Fulgencio había estado tan frío durante meses. Esto había sido un plan urdido en secreto a sus espaldas. La puerta principal se abrió. Fulgencio había vuelto del trabajo inusualmente temprano. Se quedó en el umbral, mirando a Cayetana, desplomada en el suelo, y luego a los papeles esparcidos. Su expresión era fría y sin una pizca de culpa. «Cariño, ¿qué significa esto?» La voz de Cayetana temblaba y las lágrimas comenzaron a asomar. Fulgencio se quitó los zapatos en silencio. Se acercó, aflojándose la corbata. No lo negó ni explicó. Simplemente dijo con frialdad: «Es exactamente lo que lees. No quiero vivir más contigo, Cayetana. Has fracasado. Has fracasado como esposa y como madre». «¿Fracasado?», gimió Cayetana incrédula. «He cuidado de esta casa y he criado a Leire». «¿Cuidado de la casa?», se burló Fulgencio con desdén. «Lo único que has hecho es gastar mi dinero. Leire necesita una madre mejor, una competente, no alguien que solo sabe llorar y quejarse como tú. Pero todas las propiedades, esta casa, y Leire. Cariño, no puedes quitármelos», comenzó a gritar Cayetana histéricamente. Fulgencio se agachó y la miró con una mirada afilada y llena de un odio que Cayetana nunca había visto antes. «Puedo y lo haré. Mi abogado tiene todas las pruebas reunidas. No obtendrás nada, Cayetana. Saldrás de esta casa sin un solo euro». Fulgencio se levantó y se alisó el traje. Miró hacia las escaleras, asegurándose de que Leire no pudiera oír. «Y prepárate», Fulgencio sonrió con una sonrisa escalofriante que heló la sangre de Cayetana. «Mi abogado dice que hasta tu propia hija testificará en el juicio sobre lo incompetente que eres como madre». Cayetana se quedó helada de terror y su corazón se hizo añicos. Fulgencio no solo quería divorciarse de ella, sino que quería destruirla por completo. Cayetana no durmió esa noche. Después de la cruel confrontación, Fulgencio se había retirado a la habitación de invitados y había cerrado la puerta con llave como si Cayetana fuera una amenaza. Cayetana pasó la noche en la habitación de su hija, sentada en la silla junto a la cama, observando el rostro apacible de Leire mientras dormía. Sus lágrimas no dejaban de caer. ¿Cómo podía Fulgencio decir que Leire testificaría en su contra? Leire era todo para ella. ¿Qué le habrían dicho a su pequeña? Ese pensamiento la atormentaba más que cualquier otra acusación. A la mañana siguiente, Fulgencio actuó como si nada hubiera pasado. Despertó a Leire, le preparó el uniforme y la llevó al colegio. No le dirigió ni una palabra a Cayetana. Cuando Leire preguntó por qué su madre tenía los ojos hinchados, Fulgencio respondió con indiferencia: «Mamá no se encuentra muy bien, princesa». Después de que se fueran, el verdadero terror se apoderó de Cayetana. Tenía que luchar. No podía renunciar a Leire tan fácilmente. Cogió su teléfono y buscó nombres de abogados de divorcio de renombre en la ciudad. Pero la dura realidad la golpeó pronto. Los abogados necesitaban dinero, una provisión de fondos, una tarifa de consulta. Cayetana se dio cuenta de que no tenía dinero. Durante todos estos años, Fulgencio solo le había dado una asignación mensual, presupuestada exactamente para la compra y los gastos escolares de Leire. No había margen para ahorrar nada. Su única esperanza era su cuenta conjunta, la que creía que era el fondo de emergencia de la familia. Con manos temblorosas, Cayetana abrió la aplicación del banco en su móvil. Introdujo la contraseña con el corazón martilleando. Cuando el saldo apareció en la pantalla,
Cayetana sintió que le fallaban las piernas. 0. La cuenta estaba a 0 euros. No podía ser. Debería haber cientos de miles de euros ahí. Cayetana actualizó repetidamente, esperando un error del sistema. Pero el número 0 le devolvía la mirada. Abrió el historial de transacciones y sus ojos se abrieron con horror. Durante los últimos 6 meses, Fulgencio había estado retirando sistemáticamente grandes cantidades de dinero, transfiriéndolas a otra cuenta que Cayetana no conocía. El último reintegro se había realizado hacía solo 3 días, vaciando el resto de la cuenta. Fulgencio lo había planeado. No solo se iba, la había paralizado económicamente a propósito para que no pudiera defenderse. Cayetana lloró de desesperación. ¿Cómo iba a contratar a un abogado sin un solo euro? Recordó sus joyas de boda. Corrió a su habitación y abrió su joyero. Estaba vacío. Solo quedaban unas cuantas baratijas de imitación. Fulgencio se había llevado hasta sus reliquias familiares. En su desesperación, Cayetana recordó a una vieja amiga que trabajaba en una agencia de ayuda legal. La llamó y le contó la situación entre sollozos. Su amiga sintió lástima, pero no pudo hacer mucho, excepto darle un nombre. Se llama Abogado Ibáñez, dijo su amiga. Tiene un pequeño despacho en el segundo piso de un viejo edificio de oficinas. No es un abogado caro, pero es honesto y dedicado. Ve a verle. Explícale tu situación. Tal vez pueda ayudarte. Cayetana no tenía otra opción. Con el poco dinero en efectivo que le quedaba en el bolso, tomó un taxi y fue a la dirección que le dio su amiga. El despacho del abogado Ibáñez era exactamente como su amiga lo había descrito. Pequeño, modesto y ubicado en el segundo piso de un viejo edificio con la pintura desconchada. El abogado Ibáñez era un hombre de mediana edad, de aspecto tranquilo y con unas gruesas gafas. Escuchó pacientemente la historia de Cayetana sin interrumpir, solo asintiendo ocasionalmente y tomando notas. Cuando Cayetana terminó, el abogado Ibáñez exhaló un largo suspiro. Cayetana, esto va a ser una batalla cuesta arriba, dijo en voz baja. Tu marido ha preparado todo esto muy a fondo. No solo quiere un divorcio, quiere destruirte. Lo sé, abogado, pero no me importan las propiedades. Solo quiero a Leire. Por favor, ayúdeme. No tengo dinero ahora, pero le pagaré. Le pagaré a plazos. Haré lo que sea, suplicó Cayetana desesperadamente. El abogado Ibáñez la miró por un momento. Dejemos el tema del dinero para más tarde, Cayetana. Lo importante ahora es que tenemos que movernos rápido. Esta demanda ya ha sido presentada. Tenemos que preparar una respuesta de inmediato. El abogado Ibáñez le pidió a Cayetana que esperara. Salió de la habitación y volvió unos minutos después con una carpeta llena de fotocopias. Eran los documentos de la demanda presentados por la parte de Fulgencio. El abogado de tu marido es el abogado de la Vega. Es conocido por ser astuto y no dudar en usar tácticas sucias, dijo el abogado Ibáñez con firmeza. Veamos qué pruebas han presentado. Cayetana asintió. Su corazón latía con fuerza. El abogado Ibáñez abrió la carpeta. La primera página eran fotografías. Cayetana entró en shock al ver fotos del interior de su casa. Fotos de platos sucios apilados en la cocina. Fotos del salón desordenado con juguetes. Fotos de ropa sucia amontonada en el cesto de la ropa. Pero esto es injusto, protestó Cayetana. Son fotos que tomó cuando yo estaba enferma. Tuve fiebre alta durante 3 días, y Fulgencio no quiso ayudar en nada. Las tomó a propósito. Cayetana, me temo que esto está manipulado para que parezca que eres una persona perezosa que no mantiene la casa, dijo el abogado Ibáñez con expresión amarga. Pasaron a las siguientes páginas. Eran extractos de tarjetas de crédito. Cayetana vio una lista de cargos por bolsos de lujo, joyas y cenas en restaurantes caros que nunca había comprado. Esa no soy yo. Yo no compré estas cosas. ¿Era una tarjeta adicional a tu nombre?, preguntó el abogado Ibáñez. Sí, una adicional. Fulgencio la gestionaba. Me dijo que la usara si lo necesitaba, pero la cogía a menudo, diciendo que su tarjeta principal había superado el límite. Oh, Dios mío, me tendió una trampa. Cayetana sintió que el mundo se le venía encima. Se dio cuenta de que cada pequeña amabilidad de Fulgencio era en realidad parte de su malvado plan. Y entonces el abogado Ibáñez se detuvo en un grueso documento hacia el final. Y esto es lo más dañino, Cayetana. ¿Qué es, abogado? Es el testimonio de una perito, una psicóloga infantil. El abogado Ibáñez le entregó el informe a Cayetana. Lo leyó. El informe estaba escrito en términos fríos y clínicos. Decía que la psicóloga había realizado observaciones encubiertas de las interacciones de Cayetana con Leire. La conclusión era que Cayetana era emocionalmente inestable, descuidaba las necesidades de su hija y era una madre perjudicial para el desarrollo psicológico de Leire. El informe recomendaba la custodia total para Fulgencio por la salud mental de la niña. Esto no tiene sentido. ¿Cuándo? ¿Cuándo se hizo esta observación? Nunca he conocido a una psicóloga. La voz de Cayetana temblaba violentamente. Según este informe, la observación se realizó en lugares públicos,
en el parque, en el centro comercial, y cuando recogías a tu hija del colegio, explicó el abogado Ibáñez, mirándola fijamente. Eso es una locura. Leire siempre parecía feliz conmigo. Esto es difamación. ¿Quién es esta psicóloga? El abogado Ibáñez dio la vuelta a la portada del informe. Se llama doctora Iria Balbuena. Aquí están todas sus credenciales. Parece muy profesional y convincente. El abogado Ibáñez miró a Cayetana seriamente. Cayetana, ¿conoces a esta mujer? Cayetana negó con la cabeza, desconcertada. Sus lágrimas comenzaron a caer de nuevo. No, abogado, no la conozco. Nunca la he visto en mi vida. La realidad de vivir bajo el mismo techo con el hombre que planeaba destruirla era un infierno silencioso. Fulgencio no se había ido de casa, simplemente se había mudado a la habitación de invitados. La casa, antes cálida, ahora se sentía como un campo de batalla helado, con minas emocionales ocultas en cada rincón. Cayetana tenía que vivir con su enemigo, verlo cada mañana y fingir que todo era normal delante de Leire. Fulgencio ejecutaba su estrategia a la perfección frente a la niña. Era el mejor padre del mundo. Solía volver del trabajo más temprano de lo habitual, algo que no había hecho en meses. Traía regalos caros. Una noche, volvió con una gran caja con una princesa de dibujos animados. «Esta es tu nueva tableta», Leire exclamó Fulgencio, abrazando a la niña. «Es mucho mejor que la vieja. Tiene una cámara mejor y papá te ha instalado muchos juegos». Los ojos de Leire brillaron. «Guau, gracias, papi». Cayetana, que estaba doblando la ropa en el salón, solo pudo tragar saliva. Le dolía el corazón. Sabía lo que Fulgencio estaba haciendo. Estaba comprando la lealtad de su hija. Cayetana no podía competir. No tenía un euro para comprarle nada a Leire. «¿Ves, princesa?», dijo Fulgencio, mirando a Cayetana con una mueca de desprecio mientras encendía la nueva tableta. «Cuando vivas con papá más tarde, podrás comprar un juguete nuevo cada semana, a diferencia de alguien que solo sabe doblar ropa». Cayetana detuvo el movimiento de sus manos. Tenía un nudo en el pecho. Quería gritar, quería insultar a Fulgencio, pero no podía delante de Leire. Si se enfadaba, solo demostraría la acusación de Fulgencio de que era emocionalmente inestable. Así que Cayetana continuó doblando la ropa en silencio, con la cabeza gacha, dejando que el veneno de Fulgencio llenara la habitación. El terror continuaba a diario. Fulgencio socavaba sistemáticamente la autoridad de Cayetana como madre. Si Cayetana preparaba la cena, Fulgencio entraba en la cocina, probaba la comida y decía delante de Leire: «Cariño, la sopa está un poco salada otra vez». «No pasa nada, mañana pediremos comida para llevar». Si Cayetana se disponía a ayudar a Leire con los deberes, Fulgencio la interrumpía. «Déjame a mí, la forma en que mamá te enseña es demasiado complicada, te vas a confundir». Cayetana se sentía cada vez más pequeña, más invisible en su propia casa. Empezó a dudar de sí misma. ¿Realmente cocinaba mal? ¿Realmente era incapaz de enseñar a su hija? Fulgencio interpretaba su papel demasiado bien, haciendo que Cayetana pareciera una mujer inepta. Leire, atrapada en medio, comenzó a mostrar signos de confusión. Estaba claro que amaba a su madre, pero también disfrutaba de toda la atención y los regalos de su padre. A veces, Leire se aferraba a Cayetana como buscando protección, pero otras veces parecía incómoda, especialmente después de que Fulgencio le susurrara algo. Una noche, Cayetana no podía dormir. Caminó en silencio hasta la habitación de Leire para asegurarse de que su hija estaba bien. Abrió la puerta ligeramente. Leire dormía profundamente. Sobre su escritorio estaba la nueva tableta que Fulgencio le había comprado. Pero cuando Cayetana se acercó para arropar a Leire, vio algo extraño. La pequeña mano de Leire aferraba algo debajo de la almohada. No era su osito de peluche favorito. Cayetana miró con mucho cuidado. Su corazón dio un vuelco. Era la vieja tableta de Leire, la barata con la pantalla rota en varios sitios, la que Cayetana siempre le decía que no usara por miedo a que los trozos de cristal pudieran hacerle daño. Cayetana frunció el ceño. ¿Por qué Leire seguía guardando esta tableta rota? ¿Por qué la escondía bajo la almohada cuando la más nueva estaba en el escritorio? Cayetana no lo entendía. Pensó que era solo el apego emocional de una niña a un juguete viejo. No sabía que esa tableta rota guardaba un secreto que iba a cambiarlo todo. Volvió a su habitación. Su mente estaba aún más confundida. El clímax ocurrió unos días después. Cayetana esperaba a Leire de vuelta del colegio. Le había prometido que le haría su pastel de chocolate favorito, pero pasó una hora después de la hora de salida y Leire no llegaba. Cayetana llamó al colegio. Le dijeron que Leire había sido recogida por Fulgencio. El corazón de Cayetana se hundió. Fulgencio no le había dicho nada. Llamó a Fulgencio varias veces, pero no contestó. Pasaron 2 horas. Pasaron 3 horas. Cayetana estaba casi loca de preocupación, caminando de un lado a otro en el salón con lágrimas en los ojos.
No fue hasta las 9 de la noche que escuchó el coche de Fulgencio. Leire entró riendo, llevando una gran bolsa llena de cosas de un parque de atracciones. Detrás de ella, Fulgencio caminaba tranquilamente con una sonrisa de suficiencia. ¿Dónde habéis estado? ¿Por qué te llevaste a Leire sin decírmelo? Estaba muerta de preocupación, gritó Cayetana con una voz que contenía lágrimas y rabia. Papá me llevó al parque Fantasía, mami. Fue muy divertido, exclamó Leire felizmente. Fulgencio miró a Cayetana con frialdad. ¿Y qué? Soy su padre. Tengo derecho a llevarme a mi propia hija. Además, no estás haciendo nada en casa. Pero deberías habérmelo dicho. ¿Para qué? ¿Para que arruinaras nuestra diversión con tu drama? Fue entonces cuando Cayetana lo olió. Era un perfume de mujer, una fragancia suave pero desconocida que impregnaba la camisa de Fulgencio. No era el perfume de Cayetana, ni la colonia que Fulgencio usaba habitualmente. Cariño, tú. Fulgencio siguió la dirección de la mirada de Cayetana. Sabía que ella lo había olido. No se inmutó. En cambio, sonrió. Esperó a que Leire corriera a su habitación para guardar sus nuevos juguetes. A solas, Fulgencio se acercó a Cayetana. Su rostro estaba muy cerca, y su voz siseó en voz baja, llena de veneno. ¿Te has dado cuenta? ¿De verdad creías que iba a vivir para siempre con una mujer tan aburrida como tú? No eres nada comparada con ella. Cayetana dio un paso atrás, boqueando. Había otra mujer. Todo esto, todas las acusaciones, no eran más que un intento de deshacerse de ella para estar con la otra. ¿Quién es ella?, susurró Cayetana. No es asunto tuyo. Es una mujer exitosa, inteligente, que sabe cómo complacer a un hombre, a diferencia de ti. Esa noche, Leire fue a la habitación de Cayetana. Mami, ¿por qué lloras? Cayetana se secó las lágrimas inmediatamente. Estoy bien, princesa. Solo me duele un poco la cabeza. Leire miró a su madre con una mirada difícil de descifrar. ¿Estás realmente enferma, mami? Papá dice que como estás enferma, a menudo estás triste y enfadada. Papá dijo que si me voy a vivir con él más tarde, mamá podrá descansar y mejorar. El corazón de Cayetana se hizo añicos. Fulgencio había estado inyectando veneno en la mente de su pequeña hija. Había manipulado a Leire para que creyera que era un acto de bondad dejar su lado porque su madre estaba enferma. Cayetana abrazó a Leire con fuerza. Leire, escúchame. No estoy enferma. Solo te quiero mucho. Prometo que no me enfadaré más. Pero el daño ya estaba hecho. Cayetana vio la vacilación en los ojos de su hija. Fulgencio, que escuchaba la conversación desde el umbral, solo sonrió con desprecio en la oscuridad. Pasó junto a Cayetana, que todavía estaba aturdida, y le dio un pequeño golpecito en el hombro a su esposa, fingiendo simpatía. «Disfruta de tu tiempo», se burló Fulgencio en voz baja al oído de Cayetana. «Pronto ni siquiera querrá llamarte mamá». La audiencia de mediación fue una broma cruel. Estaban sentados en una habitación pequeña y sofocante. El mediador designado por el tribunal intentó encontrar un punto intermedio. El abogado Ibáñez comenzó con voz tranquila. «Fulgencio, Cayetana no pide mucho. Solo quiere la custodia de Leire, o al menos la custodia compartida. Respecto a los bienes podemos hablarlo». Antes de que el abogado Ibáñez pudiera terminar, el abogado de la Vega, bien vestido y caro, lo interrumpió rápidamente. «No hay nada de qué hablar», dijo el abogado de la Vega con dureza. Golpeó el expediente que tenía en sus manos sobre la mesa. «La posición de nuestro cliente es clara. Cayetana es la parte incumplidora en este matrimonio. Se ha demostrado que ha fallado en el mantenimiento del hogar y en la crianza de la niña. Nuestro cliente exige la custodia total por el futuro de Leire». Fulgencio se sentó a su lado con cara de circunstancias, como si fuera la víctima. «Solo quiero lo mejor para mi hija», dijo con un tono de falsa tristeza. «Apartarla de su madre es lo mejor para ella». Cayetana tembló. El abogado de la Vega se rió entre dientes. «Cayetana, si sigues insistiendo, llevaremos esto a juicio. Y te aseguro que todas las pruebas que tenemos te humillarán. Las fotos, los extractos de la tarjeta de crédito, el testimonio del aperito. Será mejor que firmes este acuerdo. Nuestro cliente está siendo benévolo al permitirte irte de casa sin ninguna contrademanda. Irme de mi casa sin nada y sin Leire. ¿Estáis locos?», gritó Cayetana. El mediador intentó intervenir, pero Fulgencio y su abogado se mostraron inflexibles. La mediación se rompió por completo. El abogado Ibáñez le dio una palmada en el hombro a Cayetana mientras salían. «Mantente fuerte, Cayetana. La verdadera lucha comienza ahora». Se acercaba el primer día del juicio. Cayetana tenía un nudo en el estómago desde la mañana. El abogado Ibáñez le recordó que mantuviera la calma a toda costa. La sala del tribunal era fría e intimidante, con altas paredes de madera, sillas pesadas y el mazo del juez que parecía muy autoritario. Fulgencio estaba sentado en el lado opuesto, con un aspecto muy seguro junto al abogado de la Vega. Comenzó el juicio. El abogado de la Vega fue el primero. Habló con fluidez y su voz era fuerte y segura.
presentó su versión de los hechos. Mostró las fotos de la casa desordenada, acusando a Cayetana de ser una ama de casa perezosa y sucia. Mostró los extractos de la tarjeta de crédito, acusando a Cayetana de ser derrochadora y financieramente irresponsable. Señoría, dijo el abogado de la Vega dramáticamente, mientras mi cliente, Fulgencio, trabajaba duro para ganar dinero, su esposa estaba en casa malgastándolo y descuidando a su hija y su hogar. Cayetana quería gritar que todo era mentira, que Fulgencio le había tendido una trampa, que él había usado la tarjeta, que había tomado las fotos a propósito cuando ella estaba enferma. Pero lo único que pudo hacer fue apretar las manos bajo la mesa. El abogado Ibáñez la detuvo con una mirada tranquilizadora. Cuando fue el turno del abogado Ibáñez, intentó refutar. Explicó que las fotos estaban sacadas de contexto. Explicó que los extractos de la tarjeta de crédito habían sido utilizados por el propio Fulgencio, pero sus argumentos sonaban débiles. Era la palabra de Cayetana contra las pruebas físicas presentadas por el abogado de la Vega. El juez tomaba notas, pero su expresión era ilegible, y entonces llegó el momento que Cayetana más temía. La parte demandante llama a su testigo experta, dijo el abogado de la Vega, la doctora Iria Balbuena, psicóloga infantil. La puerta de la sala se abrió. Entró una mujer. Cayetana contuvo la respiración. La mujer era hermosa, muy elegante. Llevaba el pelo recogido pulcramente, vestía una chaqueta profesional y caminaba con paso seguro. No parecía una mujer malvada en absoluto, parecía convincente. Mientras la mujer prestaba juramento, Cayetana olió el mismo perfume, la misma fragancia que impregnaba la camisa de Fulgencio aquella noche. El corazón de Cayetana se detuvo. Era ella, la amante de Fulgencio, y se estaba haciendo pasar por una psicóloga infantil. Iria se sentó en el estrado de los testigos. Habló con calma. Su dicción era clara, usando términos psicológicos que sonaban muy profesionales e impresionantes. Sí, señoría, comenzó a testificar, respondiendo a la pregunta del abogado de la Vega. He realizado observaciones del comportamiento natural de la señora Cayetana y su hija Leire durante los últimos 3 meses. ¿Y cuáles fueron sus hallazgos, doctora?, preguntó el abogado de la Vega. Iria abrió sus notas. Mis hallazgos fueron muy preocupantes. Encontré un patrón de comportamiento en la señora Cayetana que tiende a ser inconsistente y emocionalmente volátil. Hay signos de una angustia emocional significativa. Iria comenzó a detallar las mentiras una por una, convirtiendo los hechos en armas mortales. Primera observación. En un centro comercial, la señora Cayetana tiró de Leire con fuerza, hablándole en voz alta, lo que hizo que Leire llorara de miedo delante de la gente. Esto demuestra una baja capacidad de regulación emocional. Cayetana cerró los ojos. Recordaba ese día. Leire casi se había lanzado hacia la escalera mecánica equivocada y Cayetana había gritado y tirado de Leire hacia atrás en estado de shock. Leire, cuidado. No estaba enfadada. Estaba aterrorizada de que Leire se hiciera daño, pero Iria lo había convertido en abuso verbal. Segunda observación. En un parque, continuó Iria. La señora Cayetana parecía estar más absorta en su teléfono, ignorando a Leire, que jugaba sola. Cuando Leire se cayó, la señora Cayetana no se dio cuenta de inmediato. Cuando lo hizo, su reacción fue exagerada y tendente a la histeria, lo que traumatizó aún más a Leire por la caída. Otra mentira. Cayetana recordaba que estaba enviando un mensaje de texto sobre la lista de la compra que Fulgencio le había pedido. Leire tropezó y Cayetana se asustó de verdad. Corrió inmediatamente, abrazó y consoló a Leire. Su reacción fue la de una madre preocupada, no la de una histérica. Mi conclusión, dijo Iria, mirando fijamente al juez con voz firme, es que la señora Cayetana no tiene la capacidad emocional estable para criar a una niña de 7 años. Hay fuertes indicios de síndrome de parentalización, donde la señora Cayetana proyecta inconscientemente su propia infelicidad y problemas emocionales en la niña. Por la salud mental de Leire, recomiendo encarecidamente la custodia total para el padre, el señor Fulgencio, que es la figura más estable. La sala se quedó en silencio. El testimonio de Iria era muy poderoso, muy científico, muy destructivo. Cayetana lloraba en silencio. Es mentira, le susurró al abogado Ibáñez. Todo es mentira. Es la amante de Fulgencio. Es ella. Cálmate, Cayetana, respondió el abogado Ibáñez tensamente. No reacciones. Es lo que quieren. El abogado Ibáñez se levantó para el contrainterrogatorio. Lo intentó. Doctora Balbuena, ¿está segura de que puede hacer un diagnóstico tan serio basándose únicamente en observaciones a distancia? Iria sonrió levemente. Al contrario, letrado, las observaciones naturales sin que el sujeto sea consciente son las más precisas. No hay manipulación. Es puro comportamiento real. Usted fue pagada por el señor Fulgencio por este testimonio. ¿No es así?
Fui pagada por mis servicios profesionales, letrado, no por mis conclusiones. Mis conclusiones son objetivas y basadas en datos de campo, replicó Iria astutamente. El abogado Ibáñez estaba en un callejón sin salida. Iria lo había esquivado demasiado bien. Había cubierto todos los huecos. El juicio se suspendió por ese día. Cayetana salió de la sala con las piernas temblando. Se sentía destruida. Vio a Fulgencio sonriendo levemente, asintiendo a Iria con una mirada de satisfacción. En el vestíbulo, Cayetana se apoyó en la pared y sollozó. Hemos perdido, abogado. Hemos perdido. Lo tienen todo. El abogado Ibáñez permaneció en silencio por un momento. Luego miró fijamente a Fulgencio e Iria, que caminaban juntos a lo lejos, discretamente separados, pero no del todo. Todavía no, Cayetana, dijo el abogado Ibáñez en voz baja, con los ojos entrecerrados. Sé que algo va mal. La forma en que ella lo mira cuando cree que nadie la ve, no es la forma en que una psicóloga profesional mira a un cliente. El abogado Ibáñez se volvió hacia Cayetana. Tenemos que averiguar quién es ella en realidad. Unos días antes de la siguiente vista, el abogado Ibáñez llamó a Cayetana a su despacho. Su cara parecía cansada. La pila de papeles sobre el escritorio parecía más gruesa que antes. Cayetana. He intentado rastrear los antecedentes de esa mujer. El abogado Ibáñez fue directo. El resultado es diferente de lo que esperábamos. El corazón de Cayetana se aceleró. ¿Qué quiere decir, abogado? Sus credenciales están limpias. Demasiado limpias, suspiró el abogado Ibáñez, frotándose el puente de la nariz. Está registrada en el Colegio de Psicólogos. Tiene una clínica con práctica registrada. Toda la documentación es perfecta. O es una psicóloga real a la que Fulgencio contrató para mentir por dinero, o Fulgencio falsificó toda esta identidad de forma muy limpia. La verdad es que no podemos atacarla acusándola de ser una falsa psicóloga. El tribunal desestimaría nuestra reclamación de inmediato. La breve esperanza que Cayetana había albergado se desvaneció al instante. Entonces no podemos probar que miente. No, simplemente no podemos probar que no es psicóloga. La única manera es refutar su testimonio. Y eso significa que tienes que testificar, Cayetana. El abogado Ibáñez miró a Cayetana seriamente. Tienes que contar toda tu versión de la historia. Sobre las fotos, sobre las tarjetas de crédito, sobre el comportamiento de Fulgencio. Y lo más importante, no debes alterarte emocionalmente. El abogado de la Vega definitivamente intentará provocarte. Querrá que parezcas histérica frente al juez, exactamente como te describió la doctora Balbuena. Cayetana asintió en silencio. Lo haré, abogado. Lo intentaré. Llegó el día. Era el turno de Cayetana de sentarse en el estrado de los testigos. Después de prestar juramento, el abogado Ibáñez comenzó con preguntas suaves, guiando a Cayetana para que contara su vida como ama de casa. Cayetana explicó con una voz que intentaba mantenerse lo más calmada posible. Habló de cómo dejó su trabajo para centrarse en el cuidado de Leire. Explicó su rutina desde el amanecer hasta bien entrada la noche. Sobre las fotos de la casa desordenada, Cayetana, ¿puede explicar el contexto?, preguntó el abogado Ibáñez. Sí, abogado. Esas fotos fueron tomadas por Fulgencio hace unos 2 meses. Estuve gravemente enferma con fiebre alta durante 3 días. En ese momento, apenas podía levantarme de la cama. Le pedí a Fulgencio que se ocupara de la casa, pero dijo que estaba demasiado ocupado con el trabajo, así que la casa se desordenó mucho. No tenía energía para limpiar, explicó Cayetana. Y sobre los extractos de la tarjeta de crédito, era una tarjeta adicional a mi nombre, pero Fulgencio la tenía con más frecuencia. Dijo que su tarjeta principal a menudo llegaba al límite con asuntos de negocios. Le creí. Nunca compré esos bolsos de lujo ni esas joyas. No supe de esos cargos hasta que los vi en los documentos de la demanda. Cayetana lo dijo todo con honestidad. Vio que algunos en la sala comenzaban a susurrar. Algunos la miraban con simpatía, pero el juez permanecía en silencio. Su rostro era ilegible. Luego llegó el turno del abogado de la Vega. El astuto abogado se levantó, se alisó la corbata y caminó hacia el estrado de los testigos con una sonrisa burlona. Cayetana comenzó con un tono empalagosamente dulce. Así que, ¿quiere decir que su marido, el señor Fulgencio, que trabaja duro y trae dinero a casa, le tendió una trampa a propósito? ¿Es eso? Yo no he dicho eso. Solo he dicho lo que pasó, tartamudeó Cayetana. Pero así suena. El marido toma fotos de la casa sucia. El marido usa la tarjeta de crédito. Todo es culpa del marido. Parece que usted no tiene la culpa de nada. ¿Es usted perfecta? Por supuesto que no. No soy perfecta, pero no soy un fracaso. ¿No es un fracaso?, se burló el abogado de la Vega con desdén. Cayetana dijo que estaba enferma cuando se tomaron esas fotos. ¿Tiene algún informe médico que demuestre que estuvo gravemente enferma durante 3 días? Cayetana se quedó en silencio. No fui al hospital. Solo tomé medicamentos de la farmacia. Pensé que me recuperaría.
Así que no hay pruebas, atacó rápidamente el abogado de la Vega. Es solo su palabra contra pruebas fotográficas reales. Interesante. El abogado de la Vega pasó a otro tema. Sobre las tarjetas de crédito. Dice que su marido las usaba, pero la tarjeta está a su nombre. ¿Informó alguna vez al banco de que la tarjeta se estaba usando indebidamente? No. ¿Reprendió alguna vez a su marido? No. No dijo nada. ¿No demuestra esto que es usted negligente y financieramente irresponsable? ¿O significa que aprobó todas las compras? Confiaba en él. Era mi marido. La voz de Cayetana se elevó. Confianza ciega, espetó el abogado de la Vega. Una confianza que arruinó las finanzas familiares, y ahora culpa a su marido. No estoy culpando. Basta. El abogado de la Vega levantó la mano, volvió a su mesa y cogió una gran foto impresa. La sostuvo para que el juez y todos la vieran. Señoría, solicito permiso para presentar la prueba P12. Los ojos de Cayetana se abrieron con horror. Era una foto de ella, en su dormitorio, unas semanas antes de que llegaran los papeles del divorcio, con el pelo revuelto, llorando y gritando. Señora Cayetana, ¿puede explicar esta foto?, preguntó el abogado de la Vega con tono triunfante. Cayetana temblaba violentamente. Las lágrimas comenzaron a asomar de nuevo. ¿No es esta una prueba real de lo que dijo la doctora Balbuena? Emociones volátiles, histeria. ¿Es esta la cara de una madre competente? No lo entiende, se lamentó Cayetana. Sus lágrimas ahora caían a raudales. Esa noche. Fulgencio acababa de llegar a casa. Él me llamó esposa inútil. Dijo que era una carga. Me insultó. Dijo que no merecía ser la madre de Leire. Me provocó. Así que lo admite. Atacó el abogado de la Vega sin darle un respiro. Admite que gritó histéricamente. Admite que perdió el control. Es usted emocionalmente volátil, exactamente como la describió la doctora Balbuena, ¿verdad? No, gritó Cayetana. Se levantó de su silla. Me tendió una trampa. Me hizo la foto en secreto después de herirme. Es un demonio. Basta. El mazo del juez golpeó con fuerza. Testigo, cálmese. Siéntese. Cayetana sollozó. Sus hombros se sacudían. Se desplomó de nuevo en su silla. Destruida. Todo destruido. Se había comportado exactamente como Fulgencio y el abogado de la Vega querían. Parecía histérica. Parecía inestable. Parecía la imagen de la madre fracasada que habían fabricado. Miró hacia el lado de Fulgencio. El hombre tenía la cabeza gacha, haciendo una falsa mueca de tristeza, como si estuviera dolido por la inestabilidad de su esposa. El abogado de la Vega sonrió con aire de suficiencia. El juez negó lentamente con la cabeza. Su expresión era clara. Ya había tomado partido. El juicio de ese día terminó con una destrucción total para la parte de Cayetana. El abogado Ibáñez intentó consolarla mientras salían, pero Cayetana se sentía entumecida. Se acabó. Abogado susurró débilmente. Esa noche fue la más larga de su vida. La vista para la sentencia iba a ser al día siguiente. Cayetana sabía que iba a perder. Iba a perder a Leire. Entró en la habitación de Leire. Su hija ya estaba dormida. Fulgencio no estaba en casa, probablemente celebrando su victoria con Iria por adelantado. Cayetana se sentó a los pies de la cama, acariciando el pelo de su hija. Sus lágrimas cayeron silenciosamente sobre la mejilla de Leire, y la niña se removió un poco. ¡Mami! Leire abrió los ojos, medio dormida. ¡Shh! Vuelve a dormir, princesa, susurró Cayetana, con la voz rota por el llanto. Abrazó a su hija con fuerza. Quizás el último abrazo como madre plena. Quiero que sepas que, pase lo que pase mañana, mamá te quiere muchísimo. Siempre. Sintiendo la tristeza de su madre, Leire la abrazó de vuelta con fuerza. Yo también te quiero, mami. Cayetana deshizo el abrazo lentamente. Fue entonces cuando lo vio de nuevo. La esquina de la vieja tableta rota asomaba por debajo de la almohada de Leire. Leire la aferraba con fuerza, incluso mientras dormía. Cayetana no podía entender por qué Leire estaba tan obsesionada con ese objeto roto, pero esa noche estaba demasiado destrozada para pensar más en ello. Simplemente besó a su hija en la frente y se fue a afrontar el fin de su mundo. La sala del tribunal estaba más fría de lo habitual. El aire de la mañana era pesado y asfixiante. Cayetana se sentó rígidamente en su silla, con los ojos hinchados y vacíos. No había dormido en toda la noche. A su lado, el abogado Ibáñez miraba al frente con expresión sombría. Sabía que había hecho todo lo posible, pero al igual que Cayetana, se enfrentaban a un muro gigante. El ambiente en el lado opuesto de la sala era muy diferente. Fulgencio parecía fresco y seguro con un traje nuevo. Sonreía de vez en cuando e intercambiaba bromas en voz baja con el abogado de la Vega. La victoria estaba ante sus ojos. En la galería, Cayetana vio a Iria. La mujer estaba sentada elegantemente, vestida con un traje de color crema,
mirando a Cayetana con una sonrisa apenas visible, la sonrisa de la vencedora. Entró el juez. La sala se silenció al instante. El corazón de Cayetana latía tan fuerte que dolía. En el asunto de la demanda de divorcio, número de registro, caso número, del juzgado de familia comenzó el juez formalmente. El objeto de hoy es la lectura del veredicto, pero antes de eso, solicito que ambas partes presenten sus conclusiones finales. El abogado de la Vega se levantó primero. Resumió su victoria hábilmente. Señoría, dijo en voz alta, durante este juicio, hemos visto pruebas irrefutables. La prueba fotográfica que demuestra la negligencia de la señora Cayetana en las tareas del hogar. La prueba financiera que demuestra su irresponsabilidad. Y lo más importante, el testimonio de la eminente psicóloga infantil, la doctora Iria Balbuena, que de manera objetiva y científica presentó la inestabilidad emocional de la demandada. El abogado de la Vega señaló a Cayetana. Incluso presenciamos la conducta histérica de la señora Cayetana en esta misma sala durante el último juicio, lo que respalda el diagnóstico de la doctora Balbuena y consta claramente en el registro. Se volvió hacia Fulgencio. Por otro lado, tenemos al señor Fulgencio, un padre capaz, financieramente exitoso y, sobre todo, emocionalmente estable y genuinamente preocupado por el futuro de su hija. Señoría, la elección aquí es muy clara. No se trata de castigar a la esposa, sino de salvar a la niña. Por el interés superior de Leire, le ruego que conceda la custodia total a nuestro cliente, el señor Fulgencio, y apruebe su solicitud de división de bienes. El abogado de la Vega se sentó con una sonrisa de suficiencia. Ahora era el turno del abogado Ibáñez. Se levantó lentamente, miró alrededor de la sala sin mirar al juez. Señoría, comenzó el abogado Ibáñez con una voz suave pero firme. Lo que hemos presenciado aquí no es una prueba, es un asesinato de la reputación, una difamación muy bien planeada. Las fotos pueden mentir. Se puede tomar una foto de la cocina del mejor chef del mundo en el momento equivocado y hacer que parezca sucia. Los extractos pueden ser manipulados, especialmente cuando una de las partes tiene el control financiero total y la confianza de la otra. Y el testimonio de una experta que solo observó desde la distancia y sacó conclusiones radicales de unos pocos fragmentos de incidentes fuera de contexto, es más fuerte que el profundo amor maternal que una madre ha acumulado durante 7 consecutivos años. El abogado Ibáñez miró directamente a Fulgencio. Señoría, no estamos salvando a una niña. Estamos presenciando a un marido codicioso tratando de deshacerse de su esposa, robarle sus bienes y cruelmente arrebatarle lo único que es más preciado para ella, su hija. Cayetana es una buena madre. Su voz tembló ligeramente por la emoción. No es perfecta, ninguna madre lo es, pero ha dedicado su vida a Leire. No permita que esta difamación bien tejida destruya ese vínculo. Le ruego que juzgue con conciencia. El abogado Ibáñez se sentó. La sala estaba en silencio. Su argumento había sido excelente, emotivo, pero Cayetana sabía que no era suficiente. El argumento del abogado Ibáñez se basaba en la creencia. El argumento del abogado de la Vega se basaba en pruebas físicas y testimonio de expertos. A los ojos de la ley, el ganador ya era obvio. El juez se aclaró la garganta, se puso las gafas y abrió el grueso expediente que tenía delante. Este era el momento. Habiendo revisado todos los documentos de ambas partes, escuchado todos los testimonios y considerado todas las pruebas presentadas, comenzó el juez con un tono inexpresivo. El corazón de Cayetana se encogió. El tribunal observa que el demandante, el señor Fulgencio, ha tenido éxito en presentar pruebas significativas, continuó el juez. Cayetana bajó la cabeza y cerró los ojos. Primero, la evidencia visual, es decir, las fotografías, demostraron la negligencia de la demandada, la señora Cayetana, en la gestión del hogar. Segundo, la evidencia financiera demostró un desequilibrio de gasto considerable en la tarjeta de crédito a nombre de la demandada. Cada frase era un corte de cuchillo. Y lo más perjudicial, dijo el juez, su voz sonando definitiva, es el testimonio de la testigo experta, la doctora Iria Balbuena, con respecto al estado emocional de la señora Cayetana. Este testimonio fue desafortunadamente reforzado por la propia conducta de la demandada en el último juicio, proporcionando al tribunal una imagen muy preocupante del entorno psicológico para el crecimiento de la niña. Cayetana comenzó a llorar en silencio. Se acabó. Fulgencio miró a Cayetana y una leve y cruel sonrisa de victoria apareció en la comisura de sus labios. Iria, detrás de él, se enderezó en su asiento, lista para aplaudir. Con todas las consideraciones mencionadas anteriormente y especialmente por el interés superior y la salud mental de la menor Leire, el juez levantó su mazo, y Cayetana cerró los ojos, lista para escuchar la sentencia que destruiría su vida. El tribunal decreta. Alto. La voz era pequeña, pero cortó el silencio de la sala.
Era aguda y clara. Todos giraron la cabeza al unísono hacia la fuente de la voz. En la puerta ligeramente abierta al fondo de la sala, estaba Leire. Estaba sola, todavía con su uniforme escolar. Obviamente, se había colado. El rostro de Fulgencio pasó de la arrogancia al shock y al pavor. «Leire, ¿qué haces aquí? ¡Sal de aquí!», gritó en pánico. «¡Guardia! Leire! Siéntate, princesa», intentó Fulgencio de nuevo con voz tensa. Pero Leire no se movió. Entró en la sala. El sonido de sus pequeños pasos resonó en el suelo de mármol. No miró a su madre, que estaba atónita con la boca abierta. No miró a su padre, que estaba furioso. Miró directamente al juez. La sala, que había estado en silencio esperando la sentencia, ahora estaba congelada. El mazo, que estaba a punto de caer, se detuvo en el aire. Los ojos del juez se abrieron de par en par, mirando a la niña pequeña en la puerta. Cayetana se giró, sintiendo que el corazón se le salía del pecho. Leire susurró incrédula. ¿Qué hacía su hija aquí? ¿Quién la había traído? La reacción de Fulgencio fue la más rápida. Su rostro, un momento antes lleno de arrogancia y triunfo, ahora estaba pálido y sin sangre. Había puro terror en sus ojos. «Leire», gritó. Su voz se elevó sin el disfraz de la calma. «¿Qué haces aquí? ¡Sal de aquí! Esto no es un patio de recreo. Guardia, ¿cómo puede entrar una niña?». Leire se encogió ante el grito de su padre, pero no retrocedió. En cambio, caminó más adentro de la sala. «Leire», papá dijo. «Date la vuelta y siéntate», gritó Fulgencio de nuevo, ahora medio de pie. Su abogado, el abogado de la Vega, también estaba desconcertado. Se levantó y le gritó al juez. «Señoría, esto es una barbaridad procesal. Este juicio es confidencial. Una menor no debería estar aquí y no debería interrumpir el procedimiento. Ordene a su personal que retire a la niña». Cayetana todavía estaba congelada. Estaba confundida. Una parte de su mente se destrozaba por el hecho de que Leire estuviera en este lugar horrible. La otra parte temblaba de miedo. ¿Qué iba a decir Leire? ¿Había logrado Fulgencio envenenarla por completo? ¿Le diría Leire al juez que prefería a su padre? El pensamiento le dio náuseas. «Señoría, por consideración», la voz del abogado Ibáñez sonó de repente, deteniendo al abogado de la Vega. «Esta niña ha venido con un propósito obvio. Se trata de su futuro. No podemos ignorarla». El juez levantó la mano. Su rostro era grave. Silencio todo, su voz resonó. Se quedó mirando a Fulgencio y al abogado de la Vega, silenciando sus protestas. Luego su mirada se volvió hacia Leire. Su expresión se suavizó. Leire se acercó lentamente, sus pequeños pasos resonando fuertemente en el mármol silencioso. Se detuvo en el centro, entre las mesas de los dos abogados. Miró directamente al juez sentado en su alto estrado. «Señoría», dijo Leire con voz temblorosa, pero clara para toda la sala. «Siento interrumpir». «Está bien, princesa», dijo el juez con un tono más paternal. «¿Por qué estás aquí? ¿Quién te ha traído?» «Vine sola. Me trajo mi tía, pero me colé. Oí que mi papá decía que mi mamá es mala». Los ojos de Fulgencio se abrieron de par en par. «Leire, cuida tus palabras». «Silencio, señor». «Fulgencio», gritó el juez. «Deje que la niña hable». Cayetana se tapó la boca. Las lágrimas comenzaron a fluir. Leire tragó saliva como si reuniera valor. Miró de nuevo al juez. Sus ojos puros y claros mostraban sinceridad. «Papá dijo que mi mamá es mala. Papá dijo que mi mamá se enfada mucho. Papá dijo que mi mamá no puede cuidarme», continuó, su voz temblando ligeramente. Cayetana cerró los ojos. Este era el final. Leire iba a repetir todas las mentiras de Fulgencio, pero una frase hizo que Cayetana abriera los ojos. «Pero, ¿puedo enseñarle algo?». Leire miró al juez con ojos suplicantes. «Algo que mi mamá no sabe». Esa frase quedó suspendida en el aire. «Algo que mi mamá no sabe». Cayetana frunció el ceño. ¿Qué quería decir? El abogado de la Vega saltó de nuevo. «Señoría, esto es absurdo. Una grabación de una niña no puede ser utilizada como prueba. Es una invasión de la privacidad grabada sin permiso. Esa grabación demuestra las mentiras de su testigo experta». «Abogado de la Vega», replicó el abogado Ibáñez bruscamente. «Esto es muy intrigante. Basta de discutir». El juez golpeó su mazo. Sus ojos, antes paternales, ahora brillaban intensamente. Sintió que había una gran mentira. «Secretario, ayude a esta niña. Conecte ese dispositivo a los monitores del tribunal ahora mismo». «¡No!», gritó Fulgencio desesperadamente. Agarró el borde de la mesa con los nudillos blancos. «Protesto, señoría. Esto es una trampa». «Su protesta queda registrada, señor Fulgencio». «Ahora siéntese», ordenó el juez. Un secretario se acercó a Leire rápidamente y tomó con cuidado la tableta rota. Buscó un cable, y momentos después, las grandes pantallas de monitor en la pared de la sala se pusieron negras,
y luego mostraron la pantalla de inicio de la tableta de Leire. Fulgencio se cubrió la cara. Iria, detrás de él, parecía temblar violentamente. Leire, ahora de pie junto al secretario, miró la pantalla. No miró a Cayetana ni a Fulgencio. Estaba concentrada en su misión. Este señaló un archivo de vídeo en la galería. El secretario hizo clic en él. Apareció una miniatura de vídeo. «Adelante, princesa», dijo el juez. «Pon el vídeo». Leire estiró su pequeño dedo índice. Presionó el botón de reproducción en la pantalla. El vídeo comenzó. La gran pantalla del monitor parpadeó. El plano estaba ligeramente tembloroso e inclinado. El ángulo era bajo, como si estuviera grabado desde detrás de algo. Se escuchó una risa tranquila. «Es nuestro salón», susurró Cayetana, reconociendo el sofá y la gran maceta en la esquina de la habitación. El vídeo parecía haber sido tomado desde detrás de esa maceta, donde Leire solía esconderse mientras jugaba al escondite. Y entonces dos figuras entraron en el plano grabado. Fulgencio e Iria. No Iria con la chaqueta profesional como en el tribunal, sino Iria con ropa de estar por casa, fina y cómoda. Su pelo estaba suelto. Fulgencio entró riendo e inmediatamente abrazó a Iria por la espalda, besándola en el cuello. «Oh, Dios mío», se escuchó una exclamación ahogada en toda la sala al unísono. Cayetana se congeló con la respiración contenida. Así que el perfume, sus sospechas, todo era verdad. La mujer que dio falso testimonio para arruinarla era la misma que se acostaba con su marido en su casa. En el otro lado, el abogado de la Vega miraba el monitor con la boca abierta. Se volvió hacia Fulgencio con una mirada de horror, como diciendo, «Nunca me dijiste esto». En la galería, Iria bajó la cabeza, tratando de ocultar su rostro, y entonces las voces de las figuras en el vídeo se escucharon claramente en el silencio de la sala. Voz de Iria. «¿Estás seguro de que tu plan funcionará? Tu esposa es tan estúpida». Voz de Fulgencio, riendo con seguridad. «Estúpida y sumisa. No sospechará nada. Todo el dinero ya ha sido transferido a tu cuenta, cariño». «¿Estás seguro?» Cayetana sintió que le fallaban las piernas. Su dinero, su cuenta conjunta, había sido transferido a la cuenta de Iria. «Oh, Dios», murmuró el abogado Ibáñez a su lado, con los ojos fijos en la pantalla. El vídeo continuó. Fulgencio se sentó en el sofá y tiró de Iria a su regazo. Voz de Fulgencio. «Una vez que salga el veredicto mañana, obtendré oficialmente la custodia de Leire. Venderemos esta casa del infierno de inmediato y nos mudaremos a Suiza, lejos de ella». Voz de Iria, coqueta. «Y Leire parece muy apegada a su madre». Esta fue la parte que más le dolió a Cayetana. Contuvo la respiración, esperando la respuesta de Fulgencio. Voz de Fulgencio, desdeñosa. «Oh, la niña es fácil de manejar. Solo dale una tableta nueva y se olvidará de su madre. Tú serás su nueva madre, una madre más inteligente, más exitosa y mucho más sexy». Fulgencio besó a Iria apasionadamente en el vídeo. «¡Basta! ¡Apágalo!», gritó Fulgencio enfurecido. Saltó de su silla, tratando de correr hacia la mesa del secretario para detener el vídeo. «Agentes, deténganlo», gritó el juez con ira. Los dos guardias de seguridad que custodiaban la puerta se movieron de inmediato, dominaron a Fulgencio antes de que pudiera avanzar, doblándole los brazos a la espalda. Fulgencio se retorcía como un animal en una trampa. «Soltadme, no es verdad, está manipulado», gritó Fulgencio desesperadamente. «Siléncienlo», ordenó el juez. «Continúen con el vídeo, quiero verlo hasta el final». El vídeo continuó reproduciéndose, ajeno al caos en la sala. Ahora era el turno de Iria de hablar. Voz de Iria. «Todavía estoy un poco preocupada. ¿Qué hay de mi testimonio como psicóloga? ¿Y si el abogado de Cayetana lo refuta con sus observaciones?» Voz de Fulgencio, riendo de nuevo. «Ya lo preparé. La grabé la semana pasada cuando lloró histéricamente. ¿Recuerdas? La provocaré de nuevo en el juicio. La insultaré hasta que explote. Gritará y llorará delante del juez». Cayetana sollozó. Recordó su testimonio, la foto, sus gritos. Le tendió una trampa. Voz de Fulgencio. «Una vez que se ponga histérica, tu testimonio parecerá perfecto. El juez verá por sí mismo que es una mujer inestable y loca. Nadie la creerá. Creerán a la doctora Balbuena, la profesional». El vídeo finalmente mostró a Fulgencio e Iria brindando con copas de vino, riendo. El vídeo terminó. La pantalla se volvió negra. La sala permaneció en silencio durante unos segundos. Lo único que se oía era el sollozo de Cayetana y la respiración jadeante de Fulgencio bajo el control del guardia. Todos en la sala, el juez, los secretarios, la galería, e incluso el abogado de la Vega, miraban la pantalla negra con horror. Acababan de presenciar una conspiración malvada muy bien planeada. Fraude, perjurio, blanqueo de dinero y manipulación del tribunal. En la galería, algunas personas comenzaron a girar la cabeza buscando a Iria. «Ahí está. Es esa mujer»,
gritó alguien. Iria se dio cuenta de que estaba completamente expuesta. En pánico, saltó de su asiento y corrió hacia la salida trasera. Leire, la pequeña heroína que había estado viendo el vídeo que acababa de reproducirse, giró la cabeza. No miró a Fulgencio, que estaba sometido. Miró a su madre. Sus ojos puros se encontraron con los de Cayetana, que estaban llenos de lágrimas. El juez, con el rostro rojo de ira, levantó su mazo en alto. No lo dejó caer en silencio. Lo golpeó con fuerza sobre la mesa. Silencio todos. Se reanuda la sesión. Agentes, cierren todas las salidas. Nadie sale. Arresten a esa mujer, la doctora Balbuena, de inmediato. La sala cayó en un caos controlado. El golpe del furioso mazo del juez fue tanto una orden como una liberación de la tensión que había congelado a todos. Los dos guardias de seguridad que acababan de someter a Fulgencio ahora lo arrastraban a una silla. Fulgencio ya no gritaba, simplemente jadeaba. Sus ojos estaban frenéticos y su caro traje estaba empapado en sudor. Sabía que se había acabado. En la puerta trasera se produjo otra conmoción. Iria, en pánico, no podía abrir la gran puerta que el juez acababa de ordenar cerrar. Tiró del pomo y empujó en vano. Una agente la interceptó rápidamente. Iria se derrumbó en el suelo. Su máscara profesional había caído por completo. Ya no era la psicóloga tranquila y convincente. Era solo una mujer asustada llorando histéricamente. Exactamente la imagen que había usado en las fotos para incriminar a Cayetana. El karma había llegado demasiado rápido y con crueldad. «Tráiganla aquí», ordenó el juez con una voz fría e implacable. Los agentes arrastraron a la sollozante Iria al frente y la sentaron en el estrado de los testigos, que ahora se sentía como el banquillo de los acusados. Al otro lado de la sala, el abogado de Fulgencio, el abogado de la Vega, parecía un muñeco de cera derritiéndose. Su rostro estaba pálido y su corbata torcida. Ya no miraba al juez, miraba la pila de papeles apilados frente a él sin respuesta. Su carrera y reputación habían sido destruidas en un instante por un vídeo de la tableta rota de una niña. Sabía que estaba implicado. Puede que no supiera del romance, pero sabía de las pruebas fotográficas manipuladas y del testimonio preparado para incriminar a Cayetana. La propia Cayetana seguía sentada. Observaba la escena ante sus ojos como si fuera una película. Sus sollozos se habían calmado, reemplazados por un shock helado. A su lado, el abogado Ibáñez le dio una suave palmada en la espalda, pero sus ojos miraban fijamente al juez, listos para el golpe final. Leire permanecía en silencio junto al secretario. Era el centro de la calma en la tormenta. Solo observaba a su madre como si se asegurara de que estaba bien. El juez respiró hondo y se alisó la toga. Miró a Fulgencio, a Iria, y luego al abogado de la Vega. «Señor Fulgencio», comenzó el juez con una voz tranquila pero aterradora. «Ese vídeo es propiedad de su hija, y fue grabado en su propia casa. ¿Todavía quiere insistir en que está manipulado?» Fulgencio levantó la cabeza, su rostro vacío. Ella, me tendió una trampa», murmuró. «Fue un último intento patético. Esa mujer, Iria, lo planeó todo. Me sedujo». Al oír esto, Iria gritó inmediatamente. «Mentirosos. Tú me dijiste que lo hiciera. Me dijiste que te casarías conmigo. Me dijiste que transferirías todo el dinero a mi cuenta. Hice todo esto por ti». Silencio. El juez golpeó su mazo de nuevo. «Ambos son iguales. Sus confesiones ya han sido registradas en el acta del tribunal». El juez se volvió hacia Iria. «Señora Balbuena, usted se sentó en este estrado bajo juramento y dio falso testimonio. Utilizó sus credenciales profesionales para destruir la vida de una madre y ayudar en un crimen. No solo violó su código ético, sino que cometió perjurio ante este tribunal». El juez miró al abogado de la Vega. «¿Y usted, abogado de la Vega, sabía o debería haber sospechado que las pruebas que presentó, incluido este testimonio, eran falsas?» Intentó provocar a la testigo en el último juicio para que se ajustara a la falsa narrativa de su cliente. «Ha deshonrado esta profesión. Haré que el comité de ética revoque su licencia de abogado». El abogado de la Vega inclinó la cabeza, incapaz de decir nada. Finalmente, el juez miró a Fulgencio. Su mirada era tan penetrante que parecía desollar al hombre vivo. «Señor Fulgencio, usted entró en esta sala exigiendo justicia. Acusó a su esposa de fracaso, la acusó de inestabilidad, exigió sus bienes y, lo más atroz de todo, exigió separar a una niña de su madre». El juez levantó el expediente de la demanda de Fulgencio y lo sostuvo en alto. Repasemos su demanda. Primero, la acusación de que la esposa fracasó y descuidó el hogar, probada falsa. El vídeo acaba de demostrar que conspiró para difamarla. El juez arrojó una hoja del expediente al suelo. Segundo, la acusación de que la esposa era financieramente irresponsable y derrochadora, probada falsa. El vídeo es una confesión de que usted robó dinero de su cuenta conjunta y lo transfirió a la cuenta de su amante.
Esto no es solo difamación, es un robo. Arrojó la segunda hoja. Tercero, la acusación de que la esposa era emocionalmente inestable, respaldada por un falso testimonio de experto, probada como una flagrante trama. El vídeo prueba que conspiró para provocar a su esposa, grabarla en secreto y usarlo para engañar a este tribunal. Arrojó la tercera hoja. Toda su demanda a la voz del juez se elevó, es un montón de basura basada en mentiras, codicia y adulterio. El tribunal desestima por completo la petición de divorcio presentada por el señor Fulgencio. El mazo golpeó con fuerza, pero el juez no había terminado. Miró al abogado Ibáñez y a Cayetana. El tribunal no se detendrá aquí. Basado en esta nueva evidencia irrefutable, el tribunal decreta para proteger a la víctima. 1. El juez levantó un dedo. Se concede la custodia total de la menor Leire incondicionalmente a su madre biológica, la señora Cayetana. Cayetana jadeó. Las lágrimas que ahora fluían eran de alivio. Miró a Leire. 2. Continuó el juez. La demanda de divorcio del señor Fulgencio ha sido desestimada. Sin embargo, el tribunal sugiere que la señora Cayetana presente una contrademanda en este mismo momento. Señora Cayetana, ¿desea divorciarse de su marido? El abogado Ibáñez susurró. Cayetana, con voz temblorosa pero firme, miró directamente a Fulgencio, que ahora estaba derrotado con la cabeza gacha. Sí, señoría. Exijo el divorcio ahora mismo. Bien, exclamó el juez. El tribunal concede el divorcio a la señora Cayetana por motivos de adulterio y fraude del marido. Custodia total para la señora Cayetana. 3. El juez se puso de pie. Ahora todos los bienes a nombre del señor Fulgencio y la señora Balbuena serán congelados de inmediato. El tribunal ordena una investigación completa para rastrear todos los fondos robados a la señora Cayetana. La casa actualmente ocupada se declara propiedad total de la señora Cayetana y Leire, y 4. La voz del juez ahora resonaba en toda la sala. Basado en la evidencia del vídeo y las confesiones en esta sala, ordeno el arresto inmediato del señor Fulgencio y la señora Balbuena por múltiples delitos penales, incluyendo conspiración para cometer fraude, perjurio, robo doméstico y manipulación de pruebas en un tribunal de justicia. Llévenselos. Los guardias de seguridad esposaron inmediatamente a Fulgencio. El hombre que había entrado esa mañana con arrogancia, ahora era sacado con la cabeza gacha. Pasó junto a Cayetana. No se atrevió a mirar a su esposa a los ojos. Iria también fue esposada. Sus gritos se secaron, dejando solo un rostro hinchado y desordenado. Fue arrastrada. Su carrera y su libertad se habían esfumado. Cayetana seguía sentada, temblando. El abogado Ibáñez sonreía de oreja a oreja. «Hemos ganado, Cayetana. Hemos ganado». Cayetana no podía hablar. Simplemente se levantó y caminó lentamente hacia el centro de la sala. Leire corrió hacia ella. Cayetana se arrodilló y abrazó a su hija con fuerza, como si abrazara a su salvadora. Lloró sobre sus pequeños hombros, no lágrimas de tristeza, sino lágrimas de una madre salvada por su pequeña heroína. Las secuelas del día del juicio se extendieron como la pólvora. La historia de la tableta rota ocupó los titulares de todas partes. La historia del marido codicioso, la falsa psicóloga y la heroína de 7 años, dominó las noticias locales durante semanas. Las primeras semanas fueron un borrón para Cayetana y Leire. El abogado Ibáñez se encargó de todo. Por orden del juez, todos los bienes de Fulgencio e Iria fueron congelados. La investigación demostró que Fulgencio había transferido casi 1 millón de euros a la cuenta de Iria durante el último año. Todo el dinero fue incautado y devuelto a la nueva cuenta de Cayetana. La gran y fría casa era ahora oficialmente de Cayetana, pero Cayetana no podía quedarse allí más tiempo. Demasiados malos recuerdos, demasiadas sombras de Fulgencio e Iria en cada rincón. Con el consentimiento del abogado Ibáñez, Cayetana vendió la casa. Las ganancias de la venta fueron más que suficientes para empezar una nueva vida. El castigo para los villanos fue rápido y severo. Dada la abrumadora evidencia, Fulgencio fue sentenciado a 12 años de prisión por fraude, robo y perjurio. Iria, cuyas credenciales de psicóloga resultaron ser reales pero utilizadas criminalmente, fue sentenciada a 8 años, y su licencia para ejercer fue revocada permanentemente. El astuto abogado de la Vega fue inmediatamente inhabilitado por el Colegio de Abogados y enfrentó cargos penales por su participación en la conspiración. El karma se había pagado por completo. 3 meses después de ese día del juicio, las risas de los niños se escuchaban en un pequeño parque verde. Cayetana, con el peso de la preocupación desaparecido de su rostro, sonreía mientras observaba a Leire en el columpio. Se habían mudado, no a una casa grande, sino a un modesto y acogedor apartamento de 3 habitaciones. Estaba lleno de fotos de las dos y olía a galletas que Cayetana había horneado. Cayetana había comenzado un pequeño negocio de catering desde casa.
Sus habilidades culinarias, que Fulgencio siempre menospreciaba, ahora eran elogiadas por muchos. Los pedidos llegaban. Estaba ocupada y cansada, pero feliz. Era independiente. «¡Mami, mira!». Leire corrió hacia Cayetana, que estaba sentada en un banco del parque. Tenía las manos sucias de tierra. «Las flores van a florecer pronto». Cayetana sonrió, acariciando el pelo corto de Leire. «Vaya, mi hija es muy buena plantando cosas». Se sentaron una al lado de la otra por un rato, disfrutando del sol de la tarde. Había una pregunta que Cayetana no había tenido la oportunidad de hacer con calma. «Princesa», comenzó Cayetana suavemente. «¿Puedo preguntarte algo?» «¿Qué, mami?» Leire la miró con ojos claros. «El vídeo en la tableta vieja». «¿Por qué? ¿Por qué lo grabaste?» Leire guardó silencio por un momento, como si recordara. «Porque no me gustaba la tita Iria». «¿Por qué no te gustaba?» La tita Iria fingía ser amable. Le sonreía a mami y te hablaba en el centro comercial. Pero cuando mami fue al baño, le dijo a papá: «Tu esposa tarda demasiado». Y en el parque también. Me vio, pero le dijo a papá que mami no me estaba mirando. Pero mami sí me estaba mirando. Cayetana estaba asombrada. Su pequeña hija era una observadora aguda. Y esa noche, continuó Leire, papá dijo que trabajaba hasta tarde, pero oí que su coche volvía. Quería enseñarle a papá mi nuevo dibujo. Pero cuando bajé, vi a papá entrar con la tita Iria. Papá la abrazó enseguida. Me asusté, así que me escondí detrás de la maceta. ¿Así que grabaste allí? Sí, usé la tableta vieja para grabar. Recordé que mami dijo que si hay gente mala, debe haber pruebas. Y tenía la tableta vieja conmigo. El corazón de Cayetana se calentó. Había olvidado que había dicho eso. Pero princesa, preguntó Cayetana de nuevo. Esta era la pregunta más importante. ¿Por qué no se lo dijiste a mami? ¿Por qué lo mantuviste en secreto? Leire se interrumpió en voz baja. Papá dijo que mami no debía saberlo. Cayetana frunció el ceño. ¿Papá te dijo eso? Sí. En el video, papá le dijo a la tita Iria: «Mi esposa es estúpida. No se enterará». Leire pensó que era un gran secreto porque papá dijo que mami no debía saberlo, así que lo guardé. No quería que papá se enfadara si mami se enteraba. Era la lógica pura de una niña. Había agravado el crimen de su padre, pero lo había mantenido en secreto, porque su propio padre le había dicho que su madre no debía saberlo. Entonces, ¿por qué lo mostraste en el juicio? Porque el juez iba a separar a Leire de mami. Papá dijo que mami era mala. Y la tita Iria también dijo que mami era mala, y eso no es verdad. Leire tenía lágrimas en los ojos. No quiero que me separen de mami. Mami no es mala. Mami es la mejor mamá. Así que tuve que enseñarle al juez que papá y la tita Iria son los malos. Cayetana no pudo contenerse más. Abrazó a Leire con fuerza. Lloró lágrimas de alegría. Durante todo este tiempo había sufrido las acusaciones de Fulgencio de que era una madre fracasada. Había dudado de sí misma. Se había sentido destruida. Pero ante ella estaba la prueba más sólida de que no había fracasado. Había criado a una hija increíble. Una niña pura y perspicaz que podía distinguir la verdad de la falsedad. Una niña valiente con el coraje de actuar sola para proteger a su madre. Una niña con un puro sentido de la justicia. «Gracias, princesa», susurró Cayetana en el pelo de su hija. «Gracias por salvarme». Leire la abrazó. «Te quiero, mami». «Yo también te quiero, Leire». Cayetana deshizo el abrazo y miró el rostro radiante de su hija. Finalmente, lo entendió. Nunca había fracasado. Simplemente había estado criando a una heroína, y ahora ambas eran libres para un nuevo comienzo. ¿Os ha gustado la historia? ¿Y desde qué ciudad nos estáis escuchando? Nos vemos en los comentarios. Si te gusta la historia, puedes apoyarme enviando un súper gracias para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por vuestro dulce apoyo. Espero con ansias vuestros comentarios sobre la historia. En la pantalla podéis ver 2 nuevas historias de vida que os recomiendo encarecidamente. Hay mucho más en mi canal. No olvidéis suscribiros. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con cariño y respeto.